Y este martes se reunió el ministro Jorge Burgos con la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos tras los hechos de violencia ocurridos este 21 de mayo. Y queremos conocer en detalle parte de lo que se trató en esta cita y para eso tomamos contacto ya precisamente con la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes. ¿Cómo está? Gracias por recibirnos hasta ahora. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Claudio? Muy bien, le quiero preguntar primero por los detalles de esta reunión, qué se trató y en qué términos también se hizo. Bueno, esta es una reunión que yo había solicitado ya hace una semana por lo menos y que tenía por objeto ponerlo en antecedentes respecto de lo que había ocurrido con la jefa de la sede regional y otra profesional del instituto en Antofagasta cuando estaban cumpliendo con su mandato legal dentro de las comisarías, esto es, de ver y constatar las condiciones en que estaban las personas que iban ingresando como detenidas y a la vez ver también que se guardaran las condiciones y los requisitos que los propios protocolos de Carabineros han establecido en esta materia. Y en ese contexto, como usted sabe, nosotros presentamos una querella, puesto que para nosotros resulta absolutamente inaceptable que se agreda a una profesional del instituto en cumplimiento de su mandato legal. Pusimos en conocimiento por lo tanto, del ministro que a pocos meses de haber celebrado un protocolo con Carabineros donde quedaba mucho más claro qué podía hacerse y qué podía no hacerse y donde Carabineros estuvo de acuerdo, bueno, a los pocos meses resulta que ese protocolo no se cumplió en Arica, lo que es una pésima señal, sobre todo para los ciudadanos si se supone que el instituto justamente ingresa a las comisarías para proteger los derechos humanos frente a eventuales abusos que haya tanto en la detención como en las condiciones de la detención. Lorena, ya que entró a ese tema precisamente, ¿qué le parecen las declaraciones del general director de Carabineros, Bruno Villalobos, donde señala o indica que son algunas apreciaciones infundadas o acusaciones infundadas respecto a la labor de Carabineros las que complican también o provocan las situaciones que se pudieron vivir durante el 21 de mayo? Y esa relación tensa que se observa, por lo menos desde afuera, entre el instituto y esta institución. Mire, respecto de la atención, a mí me parece natural, digamos, mientras se vaya superando. Nosotros tenemos que mirar el quehacer de Carabineros en lo que hacen todos los institutos de derechos humanos o defensores del pueblo en todo el mundo, y esto porque si tenemos que mirar al Estado en general, tenemos que mirar también aquellas instituciones que son las que se vinculan diariamente y que pueden hacerlo incluso a través del uso de la fuerza con los ciudadanos y ciudadanas para que no hayan eventos que pudieran significar violaciones a los derechos humanos. Ahora, respecto de las palabras del general director, lo que yo podría decir es que efectivamente Carabineros y cualquier otra institución pública está condicionada en su actuar y está condicionada por el mandato legal que tienen, en este caso Carabineros, el garantizar el orden público y también por el respeto a los derechos humanos. Cuando no se respetan los derechos humanos en esos contextos por estos funcionarios o por cualquier otro funcionario de Estado, efectivamente la labor del instituto es denunciar y si tenemos competencia con acciones legales, llevarlas adelante. Por lo tanto, esto de que se vean más inhibidos o menos inhibidos, yo creo que no responde al mandato legal. El mandato legal es cumplir lo que establece la ley, es lo que hace el instituto y es lo que tiene que hacer Carabineros con pleno respeto a los derechos humanos. De esa forma también descarta lo señalado por la propia presidenta y también el general director en torno al caso Avilés como un factor inhibidor precisamente en las acciones del 21 de mayo. Lo que pasa es que a mí me resulta medio raro que finalmente la víctima de la situación termine siendo la culpable de no actuar. Y al revés, yo diría que lo que uno pide es que Carabineros y todos los funcionarios públicos ojalá garanticen y respeten los derechos humanos. No es culpa de Rodrigo Avilés el haber sido agredido y haberse lesionado y haberse visto afectada su salud gravemente por una acción desproporcionada de parte de Carabineros y que rompía los protocolos, desde nuestra perspectiva, desde luego. Y por lo tanto, no es que descarte o no, sino que más bien me ciño a lo que tiene que hacer Carabineros, a lo que tienen que hacer los funcionarios públicos, independientemente de que eso sea más
o menos, o que las resoluciones que sacan los tribunales de justicia en relación, por ejemplo, respecto del instituto, donde de 20 amparos en el sur, por ejemplo, 14 han sido ratificados por la Corte Suprema. Eso es lo que vale. Las instituciones aquí funcionan, y si Carabineros piensa que aquí hay una inhibición, bueno, tendrá que ver cómo articula esa inhibición con el mandato legal, que es a lo que tienen que estar abocados. Pero la que primero lo nombra o hace alusión es la presidenta Bachelet. Y hoy el ministro del Interior señala, tras la reunión que sostuvo con usted, que cualquiera que esté en el poder necesita de policías respaldadas. Por cierto, yo puedo entender que cualquiera que esté en el poder necesita respaldar a Carabineros. Lo que no me parece, y no creo que eso es lo que haya dicho el ministro Burgo, es que ese respaldo implica también avalar situaciones de violaciones a los derechos humanos. Yo creo que eso no es así, que nadie las avala, el instituto tampoco, y cumplimos con nuestro mandato. Sí, ¿qué le parecen las reacciones políticas también a propósito de eso, independiente de los lamentables hechos que lamentamos todos transversalmente en esta sociedad, después del 21 de mayo, en torno, por ejemplo, a aumentar las penas para los encapuchados o perseguir responsabilidades de aquellos que convoquen o organizan las manchas? Mire, nosotros esto ya lo vimos bajo el gobierno del presidente Piñera. Recuerde usted que allí, dentro de lo que se entendía por agenda corta, iba la posibilidad de elevar sanciones respecto de las personas que ocultaran su identidad, elemento que ya se encuentra dentro de nuestro Código Penal, y por otro lado se pedía también, digamos, responsabilizar a quienes convocaban a las marchas para que ellos se hicieran cargo de este tipo de situaciones. En ambos casos el instituto planteó que no correspondía, porque cuando en un caso, en el de responsabilizar a quienes convocan a la marcha, nosotros señalamos la responsabilidad aquí es penal individual, lo ha dicho además el sistema de Naciones Unidas. El que en una marcha hayan personas que son violentas no hace que la marcha sea violenta, y por supuesto nosotros condenamos absolutamente, y lo hicimos en el momento que tuvimos la información, condenamos absolutamente lo que pasó en Valparaíso. Desde luego hay un elemento que falta de educación ciudadana en términos de cómo llevar adelante movilizaciones pacíficamente, que son las movilizaciones además y las manifestaciones que se avalan desde el campo de derechos humanos. La violencia, sea de un funcionario público, sea de una persona civil o un ciudadano a otro ciudadano, no puede ser tolerada, y lo que nos queda es seguir diciendo que nosotros llamamos y hay libertad para la expresión de la ciudadanía, pero esa expresión no puede ser con violencia. A propósito de la expresión de la ciudadanía, yo le preguntaba a uno de los dirigentes estudiantiles que estuvieron también a la cabeza de quienes entraron al Palacio de Gobierno bajo engaño hoy para protestar y desplegar ahí un lienzo. Le preguntaba por esto, precisamente, cómo asumir las responsabilidades en relación a eso, pensando, poniéndonos en el caso de que algo grave pudiese ocurrir cuando un grupo de gente entra de esa manera al Palacio de Gobierno. No, está bien, o sea, nosotros no estamos avalando el ingreso a ninguna parte de manera violenta, menos en La Moneda, que se supone que debe tener un marco de seguridad mayor porque están allí nuestras autoridades. Por lo tanto, efectivamente, esas personas tienen derecho a manifestarse, seguramente podrían haber tenido derecho también a extender ese lienzo en las afueras, pero claramente el engaño y la posibilidad de cometer actos violentos tiene que estar cuidado por el marco de seguridad que hay en el Palacio de la Moneda. Sí, nosotros conversamos hace un año, precisamente el 21 de mayo pasado, cuando lamentábamos también los hechos que habían ocurrido también en Valparaíso, y usted me decía que existía un mito en relación a la relación del Instituto de Derechos Humanos contra Carabineros, ¿cierto? Pero da la impresión, contando las declaraciones del propio general director, de que ese mito está lejos de quedar atrás y es malo para la institución y el funcionamiento de la institución en el país. Por supuesto, pero usted puede revisar todas mis declaraciones y en todas ellas no hay ningún matiz personal, sino que más bien
el cumplir con nuestro mandato. Lo peor que puede pasar es que el instituto no diga lo que tiene que decir, porque justamente existen en las democracias institutos de derechos humanos como un contrapeso a eventuales violaciones a los derechos humanos por parte de agentes públicos. Y eso es lo que hemos sostenido todo el tiempo. Yo he dicho también que generalmente esta es una relación que no va a ser fácil. No va a ser fácil porque, por una parte, Carabineros no ha estado acostumbrado al escrutinio público y tampoco ha estado acostumbrado al escrutinio por parte de una institución del Estado, autónoma en este caso, pero una institución del Estado. Entonces es una tensión que hay que trabajar, que hemos trabajado. Les recuerdo que en diciembre celebramos este protocolo cuando vimos que el cambio de mando había significado en Carabineros que no nos dejaban entrar a las comisarías. Se suscribió un protocolo donde el Ministerio del Interior fue el garante de este protocolo y el protocolo no necesariamente se ha respetado, por lo que menos en lo que respecta a nuestro trabajo en la sede, por ejemplo, de Antofagasta. Yo no le tengo susto a la atención, me parece normal, pero me parece también que en la medida que actuemos dentro de los marcos legales, de los protocolos de entendimiento entre las instituciones, no debiera haber este tipo o no debieran escalar las tensiones y más bien se pueden solucionar a través del funcionamiento que tenemos todas las instituciones y derivando cuando corresponde a que sean los tribunales de justicia los que diriman. Lorena Frías, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Gracias, Claudio. Hasta luego. Hasta luego.